Oye, y para acabar, una lámina más que no hemos mostrado, que la pongo, porque estábamos hablando de todo esto, del conflicto de las dos espadas. Hemos visto el tema de los cátaros, que como la cruzada, que dicen que fue la segunda cruzada, fueron a por ellos, y los pasaron a todos a cuchillo en la hoguera. Y en esa zona que estaban los cátaros, que ya os digo que era la zona de aquí del norte de España, sur de Francia, Cataluña, sur de Francia. Bueno, de hecho, creo que se extendía. Actualmente Languedoc, que es donde estaban, es un departamento. Antiguamente todo ese territorio abarcaba mucho más de Francia. Creo que era toda Francia prácticamente menos la parte del norte. Más incluso de lo que vemos, porque estamos viendo solamente una pequeña parte norte del Mediterráneo, quizás. Claro. Ahí estaban los cátaros, ¿no? Entonces, esos cátaros que hablaban la lengua de Oc, que era la lengua de Occidente. Lengua de Occidente porque para ellos su terreno, su imperio, y también podéis unirlo con Fomenko, que decía que el territorio iba prácticamente de la península ibérica hasta Japón. O sea, en su día. ¿Te acuerdas de cuando vimos aquí Fomenko, ese gran imperio que llegaba? Pero bueno, Occidente, esto está relacionado, ¿por qué se llama así? Porque recordad que el sol es Horus, ¿de acuerdo? Lo hemos visto también relacionado. Horus es es oriente. ¿No era Ra? Perdona, Sí, también, pero bueno, también se le simboliza con Horus, ¿vale? Que es el sol. Pero... Está bien. Entonces, Horus, oriente, porque es por donde nace el sol, por oriente. ¿Y por dónde horas? Y las horas, de ahí viene la palabra horas. ¿Y por dónde se pone el sol? Por Occidente. Y por eso se hablaba allí en la lengua de Oc, porque era por donde se iba el sol. Ajá. ¿De acuerdo? Aquí, por eso he puesto aquí. Sí. De hecho, la palabra occidente dice que depende de la raíz cat, pero bueno, que marca la idea de caída. ¿Qué es lo que cae? El sol. ¿Cuándo? Cuando se oculta. Después de salir por oriente, se oculta y se cae por occidente. Está clarísimo. Caer al suelo, parecer, ponerse. Porque y por estaba todo el océano Atlántico, que obviamente que se iba por debajo del horizonte. Claro, desaparece. Claro, obviamente que el sol cae. Claro. Ninguna referencia al giro de la Tierra. Pero, exacto. Pero dejadme con la idea, porque occidente, que es que el sol cae por oc, cuando se oculta, y por eso el color ocre, que también tendría ese ocultamiento del sol, los atardeceres. Por el color. Por el color ocre. Oc es la misma raíz. Occidente, ocre. La lengua de Oc. Nosotros aquí entendemos también que podría ser que se llama Marroc, porque es el mar de Oc, por donde se va el sol en este territorio. En Marruecos, en catalán, en la lengua de Oc, Marroc. En el ese mar territorio que hay en Oc. Era... ¿Correcto? Sí. Y bueno, y también me habías dicho tú, Jordi, que por eso te lo he puesto lo de Carlomagno. Era muy interesante esa lengua, porque las lenguas provenzales, ¿no? Que estaban ahí la gente que tocaba la poesía, que se dice que están en todo lo que era las realezas también, para entretener, pero la poesía y la litúrgica también se escribían en ese idioma, y hasta el propio Carlomagno, en una de las 3 lenguas que hace el juramento de Estrasburgo, pues es una de estas de las provenzales. Fíjate si tenía importancia. Más de la que creemos, sí. Porque tenemos que entender que el francés no es hasta 1900 que se crea como tal. Entonces, había una partición en Francia, sobre todo lo que era el norte de Francia, que estaba París, y había luego como un vasto territorio hasta llegar a lo que era la zona de los cátaros, de Languedoc, que se generó después, que tenían una cultura distinta al resto. Y esa cultura distinta, que obviamente se oponía al control que se estaba estableciendo, fue la que lucharon y se cargaron en toda la historia. Y la han ocultado, además, Y la han tergiversado. Sí. Los cátaros. Oye, los hombres buenos. A mí me gustaría, dentro de las posibilidades, porque creo que lo que voy a proponer a continuación es un tema muy amplio y muy incluso hasta empalagoso, pero muchos creen que el castellano viene del latín y todo esto, y hemos dicho muchas veces que también podría ser una falacia, ¿no? Esto estaría bien. Para mí no es que pueda ser, para mí es que no, que el latín... Mira, un día podemos charlar de eso. Yo invité a Carmen Jiménez Huertas, que es filóloga, tiene un libro excelente que se llama No venimos del latín, precisamente, y te explica todas las incoherencias y absurdeces, pero desde el punto de vista filólogo y desde el punto de vista histórico, académico, que las incongruencias de que todas las lenguas romances vengan del latín, es imposible. Entre otras cosas, te la digo rápido, simplemente una básica, ¿no? Si tu madre, que es el latín, declina, tú como hijo, ¿qué vas a hacer? Declinar. Lo que no puede ser que tu madre, que es el latín supuestamente, decline y tú como hijo aglutines. O sea, porque las lenguas romances aglutinan, no declinan. Pero declinar, ¿qué quieres decir con declinar? Las declinaciones del latín, igual que el alemán. Vale. No, declinar es cómo se hacen los verbos, ¿sabes? Las declinaciones del latín. Las lenguas romances que hablamos aquí no declinan, aglutinan. Cogen significados de una palabra con otra y la juntan y le dan una nueva palabra con un significado relacionado, pero un nuevo significado. Y la estructura composicional, sobre todo. Todo. Entonces, eso, Carmen Jiménez Huertas, que lo recomendamos su libro,
Y es estupendo lo que hace. Nosotros subimos en su día un videíto traduciendo sus conferencias del catalán al castellano, y lo pueden ver, está en nuestro canal, está todo traducido y genial. Es fenomenal. Yo le dije a ver si podía sumarse a Canal 5 un día a precisamente hablar de esto también, que lo hace fenomenal, a ver si algún día se anima y se viene, porque a mí me parece extraordinario, más allá de castellano, catalán, el tema es lengua, romances no vienen del latín. El latín se hablaba en una pequeña porción de territorio de Italia que se llamaba Lacio, y de ahí quieren hacernos creer que se impuso en todo el territorio del Imperio Romano, cuando encima aquí los que venían a este territorio eran soldados que ni siquiera hablaban latín, porque eran soldados a saber de dónde venían, de otros territorios, y al que estaba comprando el panadero, el pescadero, el agricultor, ¿cómo va el tío ese a cambiar su lengua madre y a imponérsele el latín? Lo que no tiene nada que ver en su estructura composicional. Ni con los años. No, bueno, con los años es peor lo que te cuentan oficialmente. Sí, aún es peor. Porque dicen que existió el latín vulgar y la gente no sabía ni expresarse y lo hacía con señas, y ahí ya acabaron viniendo los romances después. Pero de todas maneras, más allá del absurdo, que nadie nunca había reflexionado, menos mal que hay filólogos que todavía se preguntan los orígenes de lo que les proponen desde las academias. Con el latín lo que sí que hicieron fue crear todas las legislaciones. Claro. Porque encima, si tú, que vives en cualquier otro territorio, no tienes ni puñetera idea de latín, imagínate las que te pueden colar. Sí que es verdad. Y así lo hicieron. Y la academia y las leyes van con latín, aparte de la religión. Y las misas a Lucifer que se hacen en latín. Hostia, religión y legislaciones en latín, para joder al pueblo que no se enterara de nada. Lo que sí digo, y apoyo la opción de conocer ese estudio sobre la lengua, porque si hay algo que entendemos súper importante es cómo con la lengua te han engañado, con la lengua te han dominado y con la lengua han cambiado el pensamiento y la forma de sentir y de pensar de muchas personas, del mundo entero, diría. Así que creo que no está de más entender un poquito las raíces de nuestra lengua. Está bien, por eso lo he dicho, claro. Y respecto a lo que dice Martín, es interesantísimo el lenguaje, claro, así lo entendemos. De hecho, alguna vez lo hemos planteado así, al menos la idea. A nosotros no paran de programarnos, como un ordenador, nuestra mente, nuestro cerebro. ¿Y cómo lo hacen esos programas? Nos va insertando día a día, ya lo saben ustedes, con el condicionamiento, con el primado negativo, con el lenguaje. Entonces, el modificar nuestro lenguaje, que ni siquiera sabemos cuál es el origen, ni lo que significan las palabras, eso hace que tú luego no te puedas desprogramar, o va a ser muy difícil. Claro. Carmen, por ejemplo, hace la alusión siempre a que la vocal A, abrimos la boca, A, porque significa algo grande, A, brazo, ayuntamiento, donde se junta la gente, porque es algo grande. Por eso todos los oficios acaban en A. Claro. No es que sean femeninos, es que llevan la A, que es grande. Por ejemplo, la arboleda, la panadería, todos, la bombonería. Todo eso no es que sea femenino, es que como aglutina, porque es un conjunto, agrupa. En cambio, cuando es concreto acaba en O, el panadero. Sí. Pero bueno, más allá de eso, es todo un concepto de entender que nosotros tenemos los jeroglíficos. No, claro, un jeroglífico intenta hacer una imagen de algo de la naturaleza para luego poderlo trasladar, ¿no? Cuando haces el compartir el lenguaje, el fonema. ¿Pero qué te piensas? ¿Que el fonema no está relacionado también con algo de la naturaleza? Lo que pasa es que no nos han ayudado a hacer esa conexión. A vincularlo, claro. Pero el f de la B tiene algo que ver con el sonido del viento, por eso vienen las ventanas. Por ejemplo. O la S, o la S. Con la serpiente, que es sigilosa. Entonces, como no entendemos cómo se ha creado ni nuestra propia lengua, ni nuestras propias grafías, entonces claro, hay una desconexión brutal de lo que en un principio los que lo hicieron, si fue algo natural y arborescente, como población, pues querían transmitir. Que siempre es la naturaleza. Hoy en día ya sabemos que nos llevan al metaverso. Entonces hasta en eso nos han timado. Claro. Totalmente. Bueno, la A es algo grande, que es lo que estamos viviendo también, a joderse, que es lo que estamos ahora mismo, que es grande, que nos jodemos todos. A joderse. Ya está, es lo que nos toca jodernos a nosotros. Pero fíjate, porque la A también es ausencia. Pero eso viene con el latín. Claro, bueno, por eso te estoy diciendo. Vos fíjate que por momentos lo que termina en A, como las profesiones, eran por grandeza, y lo que empieza con A, en latín, es ausencia. Entonces, el problema hoy en día es, de alguna manera, en esa programación que nos hacen constantemente, esa especie de laberinto en el que nosotros estamos sumergidos y estamos constantemente creando realidades, invocando, visualizando, utilizando palabras bajo la Real Academia Española, en el caso del castellano o el español, mejor dicho, y tantas instituciones que evidentemente le han hecho su truquillo, o le han de alguna forma
rebautizado, renombrado o resignificado, tal vez palabras en el cual nosotros hoy estamos bajo ese hechizo. El poder de las palabras, ¿verdad? Tanto hemos dicho y tanto se ha contado aquí. Por eso lo usan ellos también, claro. Hay mucha verdad Por eso lo usan ellos. en las toponimias de los lugares. Ahí tienes un conocimiento ancestral y probablemente tengamos que ir tirando del hilo para conocer. Es como la palabra montaña, no es casualidad que la hagas con una M, porque la M, ¿a qué se parece? Pues la propia montaña. Porque es un pictograma de algo que quería representar. Exacto. Y así puedes seguir. Y obviamente que hay cosas que ya están perdidas o manipuladas, pero hay una esencia que tú puedes encontrar cuando realmente le pones atención. Claro. Y está conectada con la naturaleza. Mira, dice Carmen que el lenguaje es la expresión del pensamiento. Cuanto tú más lenguaje tengas también, más podrás pensar y después expresar. Claro, te facilita. Y luego ya tienes la unión del número con la voz, que es la gematría, que en ese Egipto pictográfico también tenían que representar el concepto numérico de alguna manera, pero tenían poder esos hechizos, cosa que nuestras lenguas ya no las tienen. Es lo que decía Iru, ¿no? Al final no tenemos la misma fuerza creadora con este lenguaje que utilizamos que como probablemente tuvieran otros. Las palabras ya no tienen esa potencia. Claro. Y ni hablar del íbero, que es otro melón, que el íbero aquí es una vergüenza que todavía no se haya realmente descifrado. Bien y descifrado. Claro. Pero bueno. Es que ¿sabes cuál es el punto? A lo mejor no les interesa, El punto es que estas reales academias, entre comillas, cuando ellos quieren, empiezan a cambiarte las palabras. No, ahora te habla todo con él. Sí, claro. Sí. ¿Entendés a lo que voy? Está bien, no estamos comparando esa simpleza, pero quiero decir, es un sistema creado por hombres. Y si vos te subordinás a eso como la máxima autoridad, y yo no me puedo salir de esta cajita porque el diccionario de la Real Academia Española dice tal cosa, te terminás encasillando vos solo. Además, Iru, que las lenguas están vivas. Esto que hacemos al encasillar y poner normas de ortografía, lo que realmente estás matando la evolución propia de cualquier comunidad lingüística, porque la estás encorsetando. Ya. Pero bueno, eso ya lo que es claro es esa referencia de spelling y spell en inglés, porque el inglés también es un lenguaje bastante utilizado por altos sacerdotes, digamos. Tiene mucho juego de palabras que al revés significa lo opuesto a lo que estás diciendo, como life y evil, ¿no? La vida y la maldad en la misma palabra. Si lo lees al revés significa maldad, la palabra vida, por ejemplo. O la palabra volar, bueno, hay muchas. O en español, Roma y amor, ya que querés hablar de lo opuesto. Bueno, también, sí, pero spelling, ahí deletrear, pareciera tener una raíz en hechizo. Fíjate que además has hablado del inglés, ¿no? Que es una lengua súper importante, como lo estamos diciendo, porque ellos la han creado. Y probablemente fuera en esa época de Shakespeare que hicieron todo el corpus del inglés, porque el inglés, igual que en el castellano con Cervantes, no se hablaba el castellano, o sea, no existía. Cada uno nombraba las cosas a su manera, ¿por qué? Porque no había lo que he dicho, ese encorsetamiento, pues cada pueblo nombraba. Entonces ellos, como al final tiendes a controlarlo todo, pues también te controla la lengua, para entender y que cada uno ya sepa exactamente lo que queremos decir. Claro. Y entonces, en esa creación del inglés, que es de la época de Shakespeare, con sus amigos también venecianos, en Inglaterra, pues probablemente crearon toda esta lengua que ellos luego iban a utilizar de poder, y sobre todo en todo lo que es el mundo de la mercancía marítima, que luego trasladaron a la tierra. Por eso les interesa el lenguaje, pero perdón, les interesa encorsetar el lenguaje, oficializarlo para poder después hacer los contratos escritos. Totalmente. Y después también, obviamente, porque hay muchos lenguajes actualmente en ciertos grupos sociales que te deteriora la forma de pensar. Ya. Para abajo. A mí me parece súper importante ese tema, ¿no? De ser responsable con las palabras que usamos, aprender por qué las usamos, aprender qué significan, porque de algún modo, si algo estoy seguro es que nosotros con la palabra, con la vibración de nuestra voz, nosotros de algún modo afectamos nuestra realidad. A mí por lo menos me sucede muchísimo, el pensamiento, la vibración y todo. Y el saber que estas personas han estado tergiversando todo esto, escondiendo su origen y demás, asociado a la palabra hechizo, me hace pensar como que nos han cambiado esos grimorios, que justamente veníamos hablando de los papas antes, y los grimorios, esos libros con hechizos mágicos, que por ejemplo el Papa Honorio III utilizó para elegir que todos los territorios romanos iban a empezar a escribirse con la capite diminutio máxima, con nuestra letra en mayúscula. Eso se plasmó en un grimorio, que es justamente un hechizo de brujería. Entonces cuando te cambian el manual de uso del mundo y el manual de uso de tu cuerpo y de tu ser,
es muy difícil que tú puedas encontrar un centro, ¿no? Y poder ser coherente. Así que reivindico el conocer nuestra lengua, el aprender a hablar justamente con lo que queremos decir y no con lo que nos dijeron que hay que decir. Coincido que cuando uno cambia su forma, no solo de expresarse, sino a su vez de pensar, porque uno se expresa, lo que uno expresa está relacionado íntimamente con lo que uno piensa. Si uno evoluciona y lo hace más rico el lenguaje, más coherente, también será más coherente en su mente, en su pensamiento y demás. Sí. Es una gran llave, ¿no? Sí, sin duda. Así que esto de los idiomas es de antaño ya. Tú piensas que en Sumeria, el idioma sumerio es un poquito como el nuestro, es aglutinante. Pero en esa época también estaba el acadio, que era flexible. Entonces, probablemente, si llegamos a tirar... A ver si me explico. Hay muchas herramientas en la humanidad para saber de dónde carajos venimos o qué ha ocurrido. Lo que pasa es que las academias no se han puesto a funcionar para realmente saberlo. Todos son impedimentos y trabas. Pero tú ya puedes ver, con lo poco que se puede vislumbrar del pasado, conexiones. Y ahí, pues, poder entender mejor, ya no solo nuestras raíces, sino probablemente qué hacemos aquí o cómo se fue gestando realmente la vida que hoy conocemos. Claro. Hablando de las palabras, ¿no? De los hechizos, del spell también. Tenemos aquí la famosísima de Mickey, ¿no? Ajá. ¿Qué significa Mickey? Estas tazas no las hacemos nosotros, ¿eh? No, pero la palabra Mickey, ¿no? Cómo te lo ponen a todos los niños, además. Sí. Que si usas el truco de espejito, espejito, ¿no? Para que te enseñe lo que hay detrás, que también tanto le gusta a Disney. Mira el espejo. Aparte el espejo. de para sacar la vanidad, que para eso lo crearon. Exacto, pues el espejito de Mickey, supongo que lo ven aquí reflejado cuando hacen la imagen espejada, que dice Wicked. Y Wicked, el Mickey Mouse ese, el ratoncito divertido para los niños, en realidad es Wicked, que Wicked significa malvado. Malvado, malvada, correcto. Femenino masculino. El espejo mágico que Disney tantas veces nos mostró en la cara, ¿no? Mickey Mouse, el mago Mickey Mouse, un personaje que también juega mucho con la magia en el espejo. Me ha impresionado, ver lo de Mickey. Están en todo esta gente. ¿Y cómo no van a estar en el lenguaje? Si es como nos programan. Todo esto que ha surgido últimamente de la nueva normalidad. Si vos dividís la palabra, recordemos que la palabra nor o nur significa luz. De ahí, ¿no? Los nombres de Nuria, Norberto, Norma, ese tipo de cosas. Pero vos fíjate que, curiosamente, normal es luz al mal. Normal es luz al mal. Claro, en lugar de decir Norbien. ¿Por qué si yo a vos te digo Norbien te puede causar risa, pero aceptás la palabra normal? Si yo puedo reorganizarme y poder gestar otra realidad, como dijo Martín, sabiendo que la palabra es vibración y en el principio todo fue luz y vibración, entonces cambia la vibración. Porque si no, básicamente te estás reprogramando constantemente con un lenguaje que vos no creaste, lo crearon otros. Y esos otros que lo crearon, por lo que nosotros estamos viendo en la historia, no son muy amigos del pueblo, que digamos. La humanidad, sí. No son piolas, ¿no? No son muy piolas, ¿viste? Ellos hablan otro lenguaje, loco. Claro. Encontré 4 llaves para comprender lo que te deberían contar de pequeño. Para entender que somos, dónde estamos, a dónde vamos y para qué. Que no hay diferencias entre almas, empiézate a querer.